Listo. Entonces, con respecto a lo que habíamos quedado, validamos lo que fue la actividad. A ver. Y pues la actividad era crear dos dados y que cada que terminen de girar muestren un mensaje con la suma, la resta, la multiplicación, la división y que diga cuál es mayor que qué. Entonces, probemos acá de una vez y hagámoslo de one. Vamos a cambiarle el nombre acá al objeto y vamos a llamarlo dado 1 y dado 2. Listo. Yo les había comentado que aquí pues cada dado debe guardar su valor al azar en su variable correspondiente, porque pues si las dos están guardando en el mismo va a dar el mismo resultado como se ve allí, que siempre da el mismo número. Entonces creamos otra variable, vamos a poner dado 2 y pues lo que le había comentado, cuando necesiten que una variable sea pública, o sea que otros elementos o objetos la conozcan, debemos seleccionar para todos los objetos. De lo contrario, cuando necesitamos crear una variable privada que solamente el objeto que estamos manipulando la necesite, pues seleccionamos solo para este objeto. Como en este caso necesitamos que entre las dos se compartan información, vamos a dejarla pública. Guardamos y dejamos la programación que ya se tenía en una, pasamos ahora a la otra y la modificamos. Entonces aquí ya no sería valor dado, sino dado 2. Aquí igualmente cambiamos todas las variables por dado 2. Vamos a ver si poniéndolas así. Pero queda detrás. Quitémoslas y pongamos las otras. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de que cada variable, entonces en este caso como este es el segundo dado, pues interactúe con su variable y muestre la interfaz que se le está guardando en su variable. Ponemos acá y ponemos acá. Listo, entonces ahora si lo probamos, probablemente, porque también existe la probabilidad que caiga el mismo número, pero pues ya no es porque estén compartiendo la misma variable, sino que por coincidencias pues dio el mismo resultado. Bueno, aquí dio el mismo. En este caso ya vimos que dio dos números diferentes. Entonces la actividad era que cuando terminara dijera la suma o a ver, dijera la suma, la resta y la multiplicación. Pero ¿quién dice esto de ocultar? Aquí decir. Listo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a crear una... Aquí podemos meterle texto, pero también podemos hacer las operaciones. Entonces la primera es la suma. Entonces nos vamos para los operadores, cogemos el de suma y sumamos las dos variables. En este caso sería dado 2 y valor dado. Vamos a dejar que solamente lo diga un bloque, un dado. Le damos espacio y ya nos va a decir que la suma entre ellos dos da 7 y efectivamente da 7. Listo, entonces vamos a ver si le podemos agregar texto acá, más la suma es 2 puntos. No deja. O es eso o es lo otro. Entonces veamos a ver qué otros. Decir, disfraz, fondo, tamaño. Bueno, en este caso podemos entonces utilizar este para que muestre el resultado, pasen los segundos que deben pasar y siga con el bloque. Entonces el primero va a ser la suma, ¿verdad? Es más, vamos a decirle que diga la suma es
y que dure un segundo. Muestra el resultado y hacemos lo mismo con las otras. A ver. Listo, entonces aquí sería la suma es, la resta es, la multiplicación, y pues cambiamos los operadores. Estábamos usando el de suma, pero entonces ahora en este caso vamos a usar el de resta. Entonces iría acá, ya que ¿qué se hizo? Ya que la resta vamos a manejarla de izquierda a derecha, entonces pongamos primero el dado 1, que sería valor dado, y dado 2, que sería el que sigue. Ahora sí llegamos y la ponemos acá, y la multiplicación pues no afecta el orden, el orden de los productos no afecta el resultado, entonces no importa cuál quede primero y cuál quede segundo. Listo, entonces probamos a ver. Entonces la suma es 9, la resta es 1 y la multiplicación es 20. Entonces ahí pues todos los datos dieron. Para hoy les tenía para que trabajemos ya algo un poquito más complejo, y ya la otra semana empezamos a instalar los programas para empezar a tirar código. Listo, entonces porque pues la idea de hacer estos ejercicios acá es entender la lógica de los bucles, que es repetir, de las condiciones y de las operaciones que son igual, mayor que. Nos faltó decir eso, cuál era mayor que qué. Vamos a ponerlo acá y vamos a colocar ¿qué mensaje decimos? Aquí toca poner, podemos decir, si el dado 1, entonces nos vamos para control, colocamos aquí un else, decimos aquí. Si dado 1 es mayor que dado 2, entonces vamos a decir el dado 1 es mayor. De lo contrario, pues vamos a decir que el dado 2 es mayor. Pero pues aquí tenemos que tener algo en cuenta, que también puede que caiga iguales. Entonces nos traemos otro si no, lo condicionamos y validamos si son iguales. Entonces arrastramos el de igual, variables, entonces dado 2, dado 1, y que diga, vamos a ponerle 2 segundos. Entonces aquí vamos a decir los dados son iguales. Si los dados no son iguales, ¿qué va a hacer? Va a hacer una condición, va a validar una condición de cuál es mayor que cuál. Entonces, si es igual, pues entra aquí y ya no hace más nada. Si no, va a validar cuál es mayor que cuál. En este caso solo estamos validando si el dado 1 es mayor que el dado 2. Si no es mayor, pues es porque es menor. Entonces probemos a ver. Entonces la suma es 10, la resta es 0, ok, sí, y la multiplicación es 25. Y los dados son iguales, casualmente nos dio iguales, entonces vamos a poner este último para probar cuando sea mayor uno que el otro. A ver, el dado 2 es mayor, y efectivamente el dado 2 es mayor porque pues equivale a 6. Listo, entonces ya con esto pues en teoría si practicaron, no sé si tuvieron algún inconveniente. Si tuvieron algún inconveniente me lo pueden escribir por aquí por el chat y lo revisamos, o prenden el micro y me dicen. Lo que podemos validar ahora es hacer un ejercicio básico, que es una calculadora. Lo montamos aquí y como les comentaba, ya la próxima clase entonces les voy a enseñar cómo instalar todos los aplicativos que tengamos aquí pendientes. Aquí programas por instalar.
que en realidad necesitaríamos Visual Code y One Server, porque vamos a trabajar PHP, y pues PHP es un lenguaje de servidores, el cual pues solamente se puede ver cuando un servidor está montado. One Server pues nos va a hacer esa emulación de un servidor local para que podamos ver lo que estamos programando allí. Y pues Visual Code es un editor de texto, digámoslo así, un bloc de notas muy avanzado que nos va a ayudar a orientar el texto, a ver de diferentes colores algunas variables o algunas llaves, ¿sí? Entonces cuando los vayamos a instalar, es más, para el martes, para el lunes, veamos que ustedes ya lo tengan instalado y yo les explico cómo funciona. Si de aquí al lunes tienen algún inconveniente, pues escriben por el grupo y les ayuda a solucionar cómo es la instalación. Y así no perdemos tiempo explicando cómo se instala. Listo, entonces guardemos acá. Esto está guardado. Guardar ahora. Y vamos a hacer ahora una breve calculadora, que es básica, pero a la final orienta el sentido de usar los operadores, la combinación de variables y demás. Vamos a borrar acá. Vamos a insertar los objetos. Entonces para la calculadora yo les dejé ¿cómo es que se llama? En los recursos, en el drive, todas estas imágenes. Entonces, ¿qué sucede acá? Cada objeto, cada número es un objeto diferente, porque no podemos crear todos con el 1. Debemos diferenciarlo, que el 1 pues solamente es un objeto, que el 2 es otro, que el 3 es otro, y no podemos hacer el cambio de apariencia acá y ponerlos todos. ¿Por qué? Porque entonces cuando le demos clic al 1 no sabemos a qué le estamos dando clic si tenemos todos los chorreros de números como interfaces, ¿sí? Como diseño. Entonces por eso deben comportarse como objetos. Yo creo que acá con esto, no, sí, dejémoslo así grandecito con 50%. Entonces insertamos los otros. Vamos a ver si me deja insertarlos todos así. Así, pues ahí vi que puso como unas comas. Excelente. Listo, entonces ahora veamos si me deja seleccionar los dos. No, casi me toca uno por uno. Acomodamos el tamaño para que quepan en ese cuadrito bien chiquitico que sí dan ahí para montar el supuesto juego. Listo. Entonces armemos la calculadora, pongamos los operadores matemáticos por acá. Aquí tenemos el 0, el 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Listo. Listo, entonces ya teniendo acá esto un poco más organizado, ahora organicemos acá. Pongamos el de eliminar acá, el igual acá y los operadores matemáticos. Listo. Visualmente ya ahí armamos nuestra calculadora. Ahora pues vamos a programarla. Entonces, tener en cuenta cómo funciona una calculadora básica. En teoría ella guarda, por decirlo así, dos variables. Una que es el número que estamos registrando en el momento y la otra es el resultado que se está almacenando o el otro número para hacer el cálculo, ¿sí? Entonces para esto vamos a necesitar dos variables inicialmente. Entonces creamos estas dos variables, vamos a llamarla número 1 o valor 1 mejor, y debe ser pública porque todos los objetos, el 7, el 8, el 9 y todos los operadores deben conocerla. Y necesitamos el valor 2. También necesitamos crear una variable, el 2 y el 3, ya lo cambié. También necesitamos crear una variable para guardar el operador. Entonces vamos a llamar una variable que se llama operador para saber qué operación es la que vamos a usar o se va a hacer cuando leemos igual.
Entonces, dependiendo del operador que seleccionemos, si ponemos más, pues en el operador vamos a guardar la palabra más, y así con los otros. Ahorita podemos ocultar esto, pero por el momento vamos a dejarlo allí para que puedan visualizar qué es la data que se está guardando. Entonces empecemos con el más. Entonces nos vamos para el objeto más, pueden buscarlo aquí en el panel de abajo y darle clic o doble clic acá y ya de una vez lo selecciona. Entonces vamos a buscar, como esto es una calculadora, vamos a buscar el control no, el evento clic, para que cuando presionemos esa tecla haga algo en efecto. ¿Qué va a hacer? Va a guardar en la variable operador la palabra suma, puede ser, o sum, no importa allí lo importante es que ustedes sepan cómo lo guardaron para después hacer la comparación o la operación. Entonces en operador vamos a guardar la palabra sum. Listo. Entonces cada vez que yo le dé en el más, el operador ya sabe que va a ser una suma. Entonces hay que hacer lo mismo con los otros. Entonces, vamos a ver, esto no tiene copiar. Nos vamos para el menos, arrastramos y hacemos lo mismo. Operador, y aquí sería menos. O resta, ¿qué le pusimos en el sum? Así. Vamos a ponerle res. Listo. Ahora llevémonosla para la multiplicación. A ver, por. Y aquí vamos a escribir por. Después tenemos la división y vamos a ponerle di. Y por último, no tenemos dos más. El igual. Con el igual ya, bueno, en el igual no debemos guardarlo como operador porque cuando le demos a clic, uy, pero aquí estamos en el por. A ver, esta vaina se enloqueció. Aquí es div, aquí es por, y aquí es igual, pero entonces en el igual ahí vamos a hacer es la operación ya que corresponda. No debemos guardar nada. Igualmente con la C. La C lo que hace es limpiar las variables. Entonces tampoco vamos a asignar el operador, sino que de una vez limpiamos todo. Y este lo podemos programar de una vez. Entonces le damos clic aquí. ¿Qué vamos a hacer? Resetear las variables. Entonces nos vamos para acá. Le decimos que en el valor 1 valga 0. En el valor 2 valga 0. Y que en el operador sea igual a vacío. ¿Sí? Entonces cuando le demos en C, se están reseteando los valores. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? En el 1, asignar el valor 1. Entonces procedemos acá, ponemos evento, nos vamos para variable y seleccionamos que el valor 1 va a ser igual a 1. ¿Qué sucede? Cada vez que yo presione 1 va a guardar 1. El problema allí es que si yo quiero el 11 no me está dejando. Entonces para ello usamos algunos elementos que se llaman concatenación. Dependiendo del lenguaje, concatenación. Dependiendo del lenguaje de programación que vayamos a trabajar, va a cambiar la forma de cómo concatenar. ¿Qué es concatenación? En pocas palabras, concatenar es unir dos o más palabras o letras o números, en este caso, para armar una sola palabra o una sola letra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Python vamos a ver cómo se concatena. Entonces, por ejemplo, aquí en Python se concatena con el más. Entonces, si observan, tienen el nombre que se llama Juan y tienen el apellido que se llama Lozano. Si quieren el nombre completo, lo que hacen es concatenar nombre y apellido. Esto en Python. En PHP, que es el lenguaje que vamos a trabajar, no se utiliza un más. El más se utiliza para hacer sumas. Aquí se utiliza el punto. ¿Qué pasa cuando dos números, digamos que este fuera un 5 y este un 7? Python internamente sabe que no vas a concatenar 56, sino que lo que vas a hacer
es hacer una suma. Para que concatenen los números hay que convertirlos a string, y para eso pues se utilizan algunos métodos de conversión que igualmente, dependiendo del lenguaje, pues se llama la función. Entonces, por ejemplo, aquí como se observa, A vale hello y le quieren concatenar word para que diga hello world. Entonces, como ven acá, se usa el punto. También hay abreviaciones. ¿Qué es una abreviación? Que no necesariamente hay que usar la variable con el valor para asignarla, sino que ella misma se puede obtener el valor como como se ve acá. ¿Qué le estamos diciendo? Aquí lo que le estamos diciendo es que inicialmente A empezó como hello, pero después con este punto igual le estamos diciendo ahora concatene esta palabra a la que ya tenía anteriormente y asígnesela a ese valor. ¿Qué pasa? Ahora no es solo hello, sino que ahora va a ser hello world, ¿sí? Y esto lo pueden hacer infinitas veces. Entonces pueden poner varios puntos aquí consecutivos. En JavaScript es igual que en Python, se utiliza el más. Ahora, ¿cómo se hace acá? Entonces veamos a ver qué opciones nos dan aquí. Entonces, por ejemplo, miren, aquí nos dan algo que se llama unir. Entonces, en teoría, yo pensando, si dice manzana, banana y la pegamos acá, debería decir manzana, banana pegado aquí en la variable 1 porque es donde estamos asignando cuando le demos al 1. Y en efecto, hizo la concatenación, unió esas dos palabras. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es concatenar el mismo valor por el mismo. Entonces, aquí sería valor 1 con valor 1. Entonces, reseteamos las variables y veamos. La idea es que cada vez que yo hunda el 1 se concatene ella misma. Entonces, en este caso, ¿qué está concatenando? El 0, porque pues es el valor que tiene. Entonces ya sabemos que debemos poner es un valor. Entonces quitamos acá y ponemos 1. Reseteamos y probamos. En efecto, hace lo que debería hacer. ¿Cuál es el inconveniente? Que ahora me está poniendo el 0 inicialmente. Entonces cuando hundamos la C, no lo pongamos en 0. Programemos lo que lo deje vacío. Listo. Entonces ahora que hundo C, todo queda vacío. Pongo el 1, salió un 1. Quiero armar el 11, ahí está. 111, ahí está. ¿Sí? Entonces, doble clic. Ya aquí con esto estamos concatenándole el 1 al valor que tenga almacenado. En este caso pues solamente está programado el 1. Probemos cómo sería con el 2. Entonces acá fácilmente solo poner 2. Reseteamos y escribimos 12. Ay, otra vez, pasó lo ahorita. Listo, reseteamos. 1, 2. Vea, ¿cuál fue el problema? Lo está anexando de izquierda a derecha y los números pues no se escriben así. Quiere decir que esto está invertido. Entonces, corremos acá, acomodamos. Como ahorita era el mismo número, pues no nos fijamos ni afectaba el resultado. Entonces, aquí corremos y aquí ponemos. Borramos, ahora sí. 1, 12. 2, 1. Listo, ahí está. Está funcionando el 1 del 2. Ahora, ¿qué pasa? Hay que hacerle eso a todos los otros. Pero antes de hacer eso, armemos bien el bloque para ahí sí solo copiar y pegar y cambiar el valor numérico que está aquí. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos dos valores, la idea es que cuando usemos el operador, el sistema detecte que ya no debe escribir en el valor 1 porque ya aplicamos el valor suma. Quiere decir que ahora los datos debe insertarlos en el valor 2 para cuando le dé igual haga la suma o la operación que tenga esos dos. Entonces debemos condicionar el número para que sepa a qué variable le debe asignar el valor, si al 1, si a la variable 1 o a la variable 2. ¿Cómo se hace eso? Pues ya sabemos que cuando reseteamos queda en blanco. Entonces validamos que cuando está en blanco, ¿qué va a hacer? Se lo va a asignar al valor 1. De lo contrario es porque ya oprimió un operador, entonces debe asignarlo al valor 2. Entonces, ¿cómo sería? Un si no, ¿sí? Porque solo tiene dos opciones cuando hundo el 1, o en el valor 1 o en el valor 2. Entonces hacemos la condicional
Y hacemos lo siguiente. Vamos a arrastrar este acá y variables. Operador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como está vacío, así está, no necesitamos. Cuando el operador esté vacío, ¿qué debe hacer? Debe asignárselo a la variable 1. Si el operador no está vacío, ¿qué debe hacer? Asignárselo al valor 2, pero obviamente con la variable 2. Porque si no va a coger el número que se había registrado acá y le va a asignar le va a agregar el 1 y se lo va a asignar a la variable 2. Entonces probemos a ver. 11 más 1. Entonces, miren, ya pasó al segundo valor y el de arriba, el inicial, lo dejó solo en 11. Y esto, en teoría, hay que hacerlo con todos. Verdad que no le hundo duplicar, solo arrastro. Y ya me di cuenta que lo arrastra, lo copia, pero todavía sigo en el 1. Yo juraba que me pasaba para el otro. Entonces aquí, en vez del 1, ponemos 2. Arrastramos 3. Esto en programación, si se tendría que hacer así, en el sentido de que es el mismo bloque, solamente que cambiando esto, se crea una función. Es más, si estoy viendo acá que uno puede crear un bloque, agregar una entrada número texto, agregar una entrada, agregar una etiqueta. Vamos a probar esto a ver. Pero ejecutar sin actualizar la pantalla. A ver. Miren, uno puede crear un bloque. En efecto, puedes crear un bloque. No, pero no nos matemos la cabeza con esto. Después veremos esa opción de crear. En teoría, crear un bloque es como crear una función en programación, pero pues aquí me tocaría averiguar bien cómo es la cuestión, porque la di medio compleja. Entonces aquí como por salir del paso, para dar solución rápida, y era lo que les comentaba la otra vez. Inicialmente yo puedo hacer este código funcional, pero después de que yo ya me empape más con el tema, conozca más del lenguaje, entonces la próxima vez que yo vea este código digo, yo teniendo la opción de crear un bloque y solamente llamarlo allá, me puse a copiarla, pero entonces eso lo hace la experiencia y la práctica. Entonces en este caso, aquí estoy con ustedes, estoy conociendo también el lenguaje y pues estoy dando solución con lo que tengo a la mano. Ya después que uno siga practicando y probando, pues va a encontrar nuevas soluciones y alternativas para poder dar solución al mismo problema, pero de una forma más eficiente, por decirlo así, más rápida. Entonces 9, de que 10, 0 y 0. Pues probemos a ver. Entonces vamos a ver, 99, 12 más 34, 59. Entonces vemos acá que los valores se están almacenando de forma correcta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Crear otra variable que nos guarde o nos muestre el resultado. Pues creamos una variable que se llame resultado. Vamos que sí. ¿Y qué va a hacer? Que cuando leemos en el igual, pues nos va a hacer el cálculo. Entonces aquí es donde viene más la lógica de la programación, porque aquí es donde va a hacer las operaciones necesarias. Entonces pasamos por acá, ponemos evento, cuando le demos clic, aquí todo lo estamos haciendo clic porque estamos haciendo una calculadora con la pantalla. Y vamos a empezar con nuestras condicionales. Entonces, si el operador es suma, entonces validamos acá con el operador y la variable. Operador es igual a sum, o sea, está validando que si tiene la palabra sum, que fue la que le asignamos cuando le damos clic al más. Entonces la variable tiene la palabra sum. Si sí la tiene, ¿qué vamos a hacer? Pues una
vamos a hacer una operación y la vamos a guardar en la variable respuesta. Entonces, vamos para acá, en resultado, disculpe. Resultado, buscamos el operador, que en este caso sería suma, y cogemos valor 1, valor 2. Y hacemos lo mismo con los otros operadores, que en este caso solo son 4. Entonces cuando tenemos sum, cuando tenemos res, cuando tenemos por y cuando tenemos div. Entonces cuando tenemos res ya no vamos a usar el operador suma, sino el operador resta. Y tener en cuenta que primero es el valor 1 menos el valor 2. Borramos esto. Este es el por. Aquí sí no importa el orden del producto. Y la división. Al igual que la resta, tener cuidado. Primero valor 1, después valor 2. Y la arrastramos. Listo. Entonces ya no necesitamos esto. Bueno, solo necesitamos, o dejémoslos todos, pero entonces vamos a organizarlos aquí así. Listo. Entonces borramos. Mire, creamos una nueva variable, entonces reseteémosla también. Reseteémosla y ese sí lo podemos dejar en 0. Entonces aquí duplicar. Resultado y vamos a ponerle 0. Listo. Ahora sí, empecemos. Entonces sería 1524. Vamos a dejarlo en grande. 1524 más 2354. O no, hagamos una más sencillita. Vamos a hacer primero 1 más 9 más 1. En efecto dio 10. Reseteamos. Ahora escribamos 10 menos 1. En efecto nos dio 9. 5 por 5, 25. Y 10 dividido en 2 nos dio 5. Entonces en efecto ya nos quedó la calculadora sencillita, sin tanto complique. La idea sería que cuando presione otro número, también se puede programar que cuando presione otro número se reseteen todos los valores, porque pues ya dio el resultado y está sobreescribiendo otra vez todo el código. Pero pues para eso ya uno empieza a detallar el código y empieza a ver qué falacias tiene para irlas mejorando poco a poco. No sé si alguno tenga alguna duda, no entendió algo, anda ponchado en algo. A ver, mientras piensan, yo iba a mirar aquí. Bueno, aquí ya les había dicho que estaba el drive, One Server, Visual Code y ¿qué otro necesitamos? Vamos a ver cuál necesitamos. Visual Code, One Server. No, dbeaver todavía no. Podemos empezar con esos dos. Bueno, cuando los tengan instalados, o yo les dejo ahí la documentación, qué plugins son los que vamos a utilizar para... No, estos son recomendaciones. Estos son los instalados. ¿Cuáles son los plugins que vamos a utilizar para que les ayude a escribir código más fácil? Y pues nada, eso sería todo, muchachos. Calculadora 2, que ya lo había hecho. Ya entonces la próxima clase empezamos a trabajar código y les voy enseñando también a cómo montar servidores para que puedan ir montando los desarrollos que vayan haciendo. Ahí vamos viendo poco a poco. Entonces, no siendo más, yo creo que eso sería todo por hoy. Era revisar a ver si tenían inconvenientes de la actividad del dado y pues mostrarles esta de la calculadora por si la quieren montar. Yo les comparto acá, vamos a ver si esto puede, les comparto la cuestión de que puedan guiarse este proyecto si lo quieren hacer, que vean cómo funciona la lógica. No, ya es solo copiar el
el link me imagino yo, a ver, hagámoslo en incógnito. Sí, aquí pueden ver dentro del código, pueden interactuar con él y listo. Entonces vamos a dejarlo esto en la documentación. Y ya para la próxima clase ya empezamos a ver lo que es el lenguaje PHP. Vemos algunos ejemplos y les voy mostrando las arquitecturas que se utilizan en la programación, más en el backend, que en este caso sería vista modelo controlador, que es la mayoría en frameworks que utiliza, y les muestro los diferentes frameworks que se puede utilizar con el lenguaje PHP. ¿Qué es un framework? Un framework es como una herramienta basada en el lenguaje, pero viene ya con muchas funciones que nos ayudan a resolver inconvenientes que inicialmente vamos a resolverlo de forma manual, pero después vamos a ver que existen frameworks, como les mencionaba, que ya vienen solamente llamando la función, nos resuelve el mismo problema sin matarnos tanto la cabeza. Entonces vamos a dejarle esto por acá y a ver, esto ya sería el módulo 2, que sería Scratch, y ya podríamos pasar a lo que es la programación en sí. Vamos a poner aquí actividad, crear una calculadora. Listo. Entonces aquí ya cerraría este módulo con esta clase, y el próximo módulo ya les empiezo a hablar sobre el lenguaje PHP, cómo lo vamos a hacer, cómo funciona y hacia qué está orientado y cómo se utiliza en el mundo de la programación. Entonces, no siendo más, muchachos, hoy terminamos temprano. Chun, chun. A ver.